Buenos días. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor les dan la más cordial bienvenida a la Semana Nacional del Emprendedor. Apoyamos la creación y la expansión de tu negocio. En esta mañana damos inicio al panel titulado Impulsando ecosistemas de emprendimiento en mercados emergentes, moderado por Rosario Uriarte. Durante 6 años, Rosario ha coordinado proyectos en temas de desarrollo económico, emprendimiento social, liderazgo y cooperación internacional, en organizaciones internacionales como IESEC y Yo Emprendedor, así como en el Museo Interactivo de Economía y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde obtuvo su título en Relaciones Internacionales. Hace poco más de un año se unió a la red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo, ANDEN por sus siglas en inglés, en donde coordina programas para fortalecer ecosistemas para las pequeñas empresas en crecimiento en Centroamérica y México. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a Rosario Uriarte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la paciencia. ¿Sí escuchan? ¿Sí? Y disculpen la demora en comenzar, pero estaban aquí viendo unos temas logísticos. Pero muchas gracias por esperar y sobre todo por el interés que tienen en este tema. Como mencionaba Emanuel, yo formo parte de ANDE, que es una red de más de 260 organizaciones que forman parte de los ecosistemas emprendedores en mercados emergentes. Y lo que buscamos es precisamente generar colaboración, generar intercambio de conocimientos y proyectos en conjunto que las organizaciones puedan implementar y así poder amplificar el impacto que están teniendo al apoyar a los emprendedores y a las pequeñas empresas en crecimiento. Pero antes de comenzar, nos gustaría saber qué tipo de público tenemos el día de hoy. Entonces, levanten la mano quiénes son emprendedores. ¿Nadie? Bueno, ¿y quién quiere emprender? ¿A quién le gustaría comenzar un negocio? Ok, ¿quiénes son estudiantes? Perfecto. Representantes de organizaciones del ecosistema emprendedor, de incubadoras, aceleradoras. Ok, bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poco, como comentaba Emanuel, sobre cómo se están impulsando los ecosistemas emprendedores, que son estos grupos de organizaciones que son, pueden ser incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, algunas universidades, corporativos, de qué manera están trabajando en conjunto para apoyarlos más a los que están emprendiendo o a los que quieren emprender. Entonces vamos a conocer un poquito sobre lo que está sucediendo aquí en México, pero también lo que está sucediendo en otros países y en otras regiones. Entonces, para comenzar, me gustaría primero que los panelistas se presentaran, que hablaran un poquito de lo que hacen en sus organizaciones para que conozcan un poco más de quiénes estamos acá. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ben Powell y es un placer estar aquí. Vengo de Washington, D.C., pero cuando tenía 18 años yo viví en Puebla un año y luego trabajaba en el DF como periodista y luego abrí un negocio, un golfito en Puebla y ahora estoy encargado de una organización que se llama Agora Partnerships y lo que nosotros hacemos es ayudar a fortalecer ecosistemas para emprendimiento social y manejamos programas de aceleración para emprendedores. Hay tantos temas que puedo tocar, pero quisiera simplemente voy a decirles eso para empezar. Nosotros empezábamos hace 11 años en Nicaragua con un fondo para ayudar a los emprendedores en este país, que es el segundo más pobre país en nuestro hemisferio, para ayudarles a accesar capital. Y levantábamos un fondo y invertimos en 12 empresas. Este fondo tuvo mucho impacto social, pero fue un fracaso en términos financieros. ¿Por qué? Por 2 razones principales. Uno, no existía un número suficiente de emprendedores ya listos
para obtener capital, que sabían lo que necesitaban y sabían cómo pedir para sus necesidades. Uno. Y dos, después de invertir en estas compañías, muchas compañías necesitan más capital para crecer. Y no existía co-inversionistas. Entonces, para tener un ecosistema fuerte, necesitas tener emprendedores que ya entienden y saben lo que necesitan para crecer, que es difícil, y podemos hablar un poco de eso después. Y necesitas una cantidad de inversionistas que realmente quieren invertir y tomar un poco riesgo. Y yo creo que estos son dos problemas que todavía enfrentamos en toda América Latina, pero estamos haciendo muchos cambios para mejorar esta situación. Y creo que, bueno, voy a terminar con mi introducción ahorita y pasar la mano. Hola, soy Amanda Jacobson de Village Capital. También somos una aceleradora y fondo de inversión. Entonces buscamos, capacitamos e invertimos en emprendedores de una etapa temprana que están enfrentando problemas reales en el mundo, como los de inclusión financiera, educación, salud, energía y agricultura. Entramos aquí en México en 2014. Desde entonces hemos hecho 2 programas para emprendedores de inclusión financiera y ahora mismo tenemos una convocatoria abierta para emprendedores de salud. Ya hemos hecho unos 60 programas por 10 países en el mundo, apoyado a casi 600, 700 emprendedores en ese tiempo y hecho 70 inversiones. Tenemos base aquí en DF, además de en Washington, D.C., en Kenia y en India. Entonces, esas son las regiones donde más que nada operamos. El programa en sí, pues hacemos una convocatoria abierta, como lo que tenemos con salud ahora, abierta hasta el 4 de noviembre. Luego elegimos los mejores 10 a 15 emprendedores que están enfrentando ese problema, como el acceso a salud a bajo costo en México. Luego hay un programa de 3 meses de capacitación. Cada mes hay un taller de 4 días. Entonces, la idea no es distraer al emprendedor, quitarle de su empresa, sino que llegan, aprendan y luego pueden volver a sus empresas a aplicar lo que han aprendido. Al final del programa, lo más único de Village Capital es que pues, no cobramos los emprendedores absolutamente nada, no tomamos equity solo por participar, pero sí queremos invertir en 2 de cada generación. Pero nosotros no tomamos esta decisión. Queremos democratizar el emprendimiento. Encontramos que pues, en los Estados Unidos, 80% de la inversión va a San Francisco, Nueva York y Boston. En México, pues casi todo se mueve aquí en DF, un poco en Monterrey, un poco en Guadalajara. Pero que los emprendedores en Puebla, en Culiacán, en Saltillo, gracias, en todos los lugares fuera de estas grandes ciudades, cómo los emprendedores van a acceder al capital, a los recursos, a la red de contactos y mentores que necesitan. Pues decidimos que en nuestros programas, en el último día, vamos a dar el poder a los emprendedores y ellos se califican entre sí. Los 2 emprendedores con la mayor calificación, según los otros emprendedores, son los que reciben la inversión de Village Capital y nuestros coinversionistas. Pues ya hasta la fecha, como hemos hecho 2 programas en México, hemos hecho 4 inversiones en inclusión financiera. Tal vez conocen alguna de estas empresas, tal vez no, Credit Like Me, Mr. Presta, Bill Pocket y ePesos. Y pues estamos buscando las próximas empresas de salud el otro año, más de inclusión financiera, además de energía, agua, otros sectores. Si tienen emprendimiento en esas áreas, me encantaría platicarles luego. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Fernando Ramírez, soy parte del equipo de FEMSA. FEMSA casi nadie lo conoce, pero tenemos varias marcas que son parte del grupo, como Coca-Cola FEMSA, Oxxo, que ahorita los invitamos a tomarse uno de los cafés más ricos de México, que tenemos un Oxxito acá afuera para que pasen por un café, y otras unidades de negocio dedicadas al negocio de logística,
al negocio de almacenaje alrededor del tema de logística, de fabricación de refrigeradores y de productos plásticos para facilitar la logística en varios mercados. Operamos principalmente en México, nacimos aquí en México, es una compañía que ya está pasando los 100 años, tenemos 127 años de haberse fundado en Monterrey y ahorita con presencia principalmente en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica en Filipinas. Un poco lo que nosotros estamos haciendo es buscando cómo una compañía como FEMSA, que ya tiene un cierto tamaño, puede contribuir a transformar el ecosistema de emprendedores. Y para nosotros, cuando decimos transformar, lo que nos estamos imaginando es cómo podemos ayudar a escalar el volumen de empresas que se están creando, escalar el volumen de generación de empleo que se está creando y cómo podemos hacer que esas compañías que se crean y crecen con un espíritu de impacto social. Eso es un poco lo que hemos intentado hacer. Hicimos un programa piloto en donde apoyamos a 30 compañías a pasar por un proceso de aceleración a través de aliados y hemos estado pues apoyando el ecosistema pues, a nivel general con patrocinios, con apoyos aprovechando nuestros conocidos y conexiones para formalizar alianzas y sentar gente que normalmente no se sentaría a platicar y ver cómo colaborar. Y de esa forma es como estamos buscando poner un granito de arena en este tema del ecosistema de emprendimiento o de emprendedores. Justo ahora nos encontramos en un proceso de tratar de evolucionar cómo hemos estado colaborando en este tema. Antes habíamos estado trabajando más con un sentido de apoyar emprendedores que no necesariamente se conectaran con nuestros negocios actuales y ahora queremos dar ese brinco para conectarlos de una forma más directa y de esta manera poder hacer que crezcan más rápido. Entonces justo estamos en ese análisis para ver cómo llevamos nuestro programa piloto a la siguiente fase. Ahorita platicamos más de esto. Bien, pues muy buenos días, mi nombre es Vicente Ferreira, soy emprendedor, soy director de una pequeña empresa de consultoría que se llama Sustentur y trabajo en uno de las industrias que INADEM tiene contempladas como industrias del futuro, que es el turismo. Les quiero dar algunos datos puntuales para que entiendan un poquito el tipo de cosas que hacemos y sobre todo la oportunidad que hay de emprender en temas de sustentabilidad y turismo. Cada año se mueven a nivel internacional más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo. Esto significa que 1 de cada 7 personas que vive en este planeta tiene la posibilidad de viajar a nivel internacional. A México llegan aproximadamente 33 millones de turistas, a la zona donde vivo, que es Quintana Roo, llegan 10 millones de turistas al año y ese movimiento de turistas que generan una serie de beneficios económicos para las empresas, que generan flujos, que generan derrama económica importante, también generan una serie de impactos ambientales y sociales muy fuertes. Nosotros desde Sustentur lo que hacemos es tratar de identificar cuáles son estos impactos, trabajar con las empresas privadas para ayudarlos a disminuir impactos en materia de agua, en materia de energía, en materia de manejo de residuos, pero también trabajar en un aspecto que es el que más nos gusta, que es el aspecto del emprendimiento de las comunidades rurales. En México tenemos en materia de turismo un gran potencial con nuestras comunidades y el turismo que estamos trayendo a México hoy es un turismo muy centrado a ir a lugares como Cancún, como Los Cabos, como Puerto Vallarta, a destinos de playa. Y las comunidades rurales que tenemos en nuestro país, con su riqueza histórica y cultural, tienen un potencial muy fuerte de acercarse al turismo y de hacer del turismo una herramienta para el desarrollo. Nosotros trabajamos diversos proyectos, desde proyectos de incidencia en política pública, con empresas, con comunidades rurales, con un solo objetivo: que estos 1,000 millones de personas que viajan a nivel mundial, o que estos 32 millones de personas que viajan a México, o estos 10 millones que viajan a Cancún y Riviera Maya, realmente puedan incidir de forma positiva y poder hacer un turismo diferente. Ya un poquito más adelante les voy a platicar cuáles son los retos que conlleva esto, porque se dice muy fácil, pero en realidad es complejo el tema.
Y parte de lo que estamos haciendo ahora y estamos tratando de empujar específicamente en la zona de Quintana Roo es precisamente la creación de un sistema emprendedor, de un ecosistema emprendedor relacionado con el turismo sustentable con estos, y trabajar con las empresas, con las organizaciones, con los inversionistas en temas de mejorar el impacto ambiental y el impacto social del sector. Muchas gracias. Bueno, y para comenzar me gustaría comenzar de este lado, con Amanda y con Ben. Ahorita que ellos platicaban que son organizaciones que no solamente tienen operaciones acá en México, sino en otros países, nos gustaría que nos contaran un poco acerca de cómo ha sido la experiencia trabajando en otros países, cómo se están impulsando los ecosistemas allá, qué tipo de actores hay, qué cosas están funcionando, qué nos podrían contar al respecto. Bueno, yo creo que la fuerza de un ecosistema emprendedor depende de el nivel de confianza que hay entre los jugadores en el sistema y el flujo de información y comunicación dentro de estos actores. Hay mucho capital en el mundo que quiere invertir en ustedes. El problema no es que el capital no existe, sí existe. El problema es que el capital no sabe cómo encontrarles y ustedes no saben cómo atraer el capital. Y este es función de confianza, comunicación. Y yo creo que estos problemas con ecosistemas en América Latina y en todo el mundo realmente, pues existen en cada país. Pero obviamente hay diferencias entre países. En Nicaragua, por ejemplo, es un país pequeño, relativamente pobre, donde no hay mucha confianza en la sociedad. Y por esta razón ha sido difícil realmente crear un ecosistema dinámico allá. Pero las cosas están cambiando y les puedo contar que en mi opinión es un cuento de éxito que tiene una raíz aquí en México. Quizás uno de ustedes conocen una emprendedora social aquí, se llama Leticia Casca. Ella creó su Fuck Up Nights. Nosotros trajimos Fuck Up Nights a Managua y ha creado un espacio de emprendedores jóvenes reunirse, hablar de sus fracasos, compartir, crear nuevas relaciones. Y este es un ejemplo de cómo empiezas a crear un ecosistema en un lugar donde no hay mucha experiencia con emprendimiento. Parte también es la misma problema que tenemos aquí en México y en Estados Unidos, que realmente tanto depende de quién conoces, ¿verdad? Entonces, un buen ecosistema te ayuda a crear nuevas amistades, nuevos tipos de conexiones fuera de tu propio grupo. Y yo creo que para realmente poder crear un ecosistema que funciona para todo, que es inclusivo y que puede identificar talento y catalizar ese talento, necesitas poder crear estas conexiones entre personas con diferentes perspectivas y con diferentes historias. Pues a mí creo que México tiene muchos beneficios, pues la población está gigante. La población de la Ciudad de México es casi doble lo del país de Chile. Y hay muchos problemas que solucionar aquí. Nosotros nos interesa la inclusión financiera. 61% de la población ni tiene una cuenta bancaria. Estamos haciendo un programa de salud. Casi la mitad de la población no tiene seguros de salud. Entonces, hay una grande población, hay problemas que solucionar. Es un buen lugar para emprendedores. Y los inversionistas, las aceleradoras, programas de apoyo y otras instituciones lo reconocen. INADEM, el gobierno, está impulsando, está metiendo su dinero en esto
para ayudar a los emprendedores. Entonces, de entrada, creo que México ya está haciendo las cosas muy bien. Cuando miramos a otros lugares donde está operando Village Capital, como India y África, lo que hacen bien, que creo que México hace igual o mejor, son eventos. El foro Sankalp, que originó en India, ahora está en África también. Obama, el presidente de los Estados Unidos, fue a Nigeria el año pasado a hablar con emprendedores ahí, a ayudar a impulsar el ecosistema. Pero en México, lo que he visto, que no he visto en Nicaragua, que no he visto en Colombia, tampoco en India, es un sentido de comunidad. No solo en eventos así, pero todos los programas de apoyo, aceleradoras, hackatones, otros inversionistas se conocen, hay comunidad, hay eventos. Si buscan en Eventbrite o en meetup.com, hay eventos para conocer más acerca de emprendimiento todos los días en DF casi. Entonces, y digo, no solamente DF, hay grandes movimientos como en Guadalajara, hay eso de Social Valley. En Monterrey hay muchos coworking y otros actores que promueven este ecosistema. Entonces, para mí es difícil decir qué está haciendo bien otros países, porque creo que México ya está en un buen camino. Ahora es cuestión de encontrar más emprendedores, educar mejor a inversionistas de cómo hacer ese vínculo y pues seguir encontrando soluciones a los problemas que existen en el país. Muchas gracias. Y ahora pasando, ya que mencionaban un poco acerca de lo que está sucediendo en México y comparándolo un poco con lo que pasa en otros países, me gustaría, por ejemplo, acá con Luis, que nos platicara un poco acerca de cuál ha sido la experiencia ellos desde el sector corporativo, ahora que se han estado integrando más al ecosistema, cuál ha sido la experiencia y cómo ven el ecosistema emprendedor actualmente en México. Perfecto, bueno, nosotros pensamos que está madurando y está madurando muy rápido el ecosistema y la cultura alrededor de los emprendedores. Cuando empezamos esto, hablábamos con emprendedores o gente que no tenía empresas todavía, pero quería emprender y se quejaban, como decía Ben hace un momento, de que no tenían dinero. Y luego hablábamos con inversionistas y nos decían es que no hay proyectos buenos en los cuales invertir o colaborar. Y esa conversación, la verdad, sigue. O sea, todavía hay gente que tiene esas percepciones y seguramente ustedes, después de estos eventos, estarán más cargados para un lado o para otro lado de si hay o no hay dinero o si hay o no hay oportunidades. Pero a diferencia de hace 5 años, el nivel de actividad es exponencialmente diferente. Antes estábamos hablando normalmente entre 15, 20 organizaciones que estaban apoyando el ecosistema y si ustedes salen aquí al pabellón, pues hay 500 organizaciones queriendo hacer algo con los emprendedores. Y desde el punto de vista personal, poniéndome en su momento donde están estudiando, ya sea secundaria, prepa o la carrera, en la escuela nosotros nos decían, oye, pues emprende, y nos hablaban mucho del concepto, pero terminaba la hora de clases y no había eventos, no había organizaciones, no había foros, y ese concepto del que te hablaban en la escuela de emprender, la verdad que era muy difícil o casi imposible hacerlo. Quien lo lograba hacer era porque alguien le pichó una primera inversión para alguna idea que tenía o porque simplemente fue muy aventado. La situación que ustedes tienen hoy es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque ahorita, aparte que en las escuelas les están diciendo emprende, pueden venir a lugares como este o simplemente en internet y empezar a googlear qué cosas hay en sus ciudades o aquí en el DF y van a encontrar un montón de gente que quiere colaborar con ustedes. Entonces, la diferencia en este momento son ustedes. Y la forma para que le callemos la queja a los inversionistas de que no hay pipeline de proyectos es que gente como ustedes empieza a generar ideas, las empieza a madurar, las empieza a compartir y como decía hace un momento Amanda, sigamos construyendo una cultura, una comunidad vibrante en este tema de compartir ideas y fracasos. Y entonces desde FEMSA nosotros pensamos que
el ayudar a terceros a que hagan más iniciativas, que es un poco lo que hemos estado tratando de hacer. No hemos creado una iniciativa propia, no hemos hecho un evento propio, sino más bien hemos estado detrás de gente que sabemos que está haciendo bien las cosas para que haga más, para que multiplique esa actividad que está haciendo y entonces esta comunidad se fortalezca. Pensamos que los corporativos como FEMSA es el rol que deben de jugar, porque ya hay mucha gente buena haciendo cosas buenas y lo único que falta es hacer esas pequeñas conexiones en donde ustedes tomen las decisiones de decir, ok, hay camino de irte a trabajar una empresa que también es bueno. Nosotros somos 270,000 empleados y queremos ser 500,000 en los próximos años, entonces vamos a necesitar mucha gente, pero también está esta alternativa de emprender y generar valor, y ese valor se va a conectar con empresas como nosotros a nivel proveedores, o se va a conectar con otras empresas, o incluso va a generar nuevos mercados. Entonces, un poco lo que les quiero dejar como mensaje en esta intervención es la diferencia la van a terminar haciendo ustedes, porque ya en este momento en México hay suficiente ruido para que de estudiantes y gente que está graduándose, o incluso, no sé si han oído de un programa que se llama Emprender antes de graduarte, que están seguramente aquí en el panel, te organiza toda una metodología para que puedas estar con tu escuela y sacando tu proyecto al mismo tiempo. Hagan proyectos, hagan pipeline, hagan muchas empresas y entonces los inversionistas no se puedan quejar. Sí, de hecho, ahorita con lo que comentabas, definitivamente México sí está bastante avanzado en temas del ecosistema emprendedor. Como decía Luis, hay muchos eventos, hay muchos programas que están surgiendo aquí a nivel local, pero también que están viniendo al extranjero. Cada vez hay más universidades que están interesadas en meter temas de emprendimiento en sus programas académicos, en abrir incubadoras, aceleradoras. Entonces, de verdad que no dejen de ir esta oportunidad. Nosotros en ANDE, por ejemplo, que manejamos Centroamérica y México, vemos esta gran diferencia que en Centroamérica los ecosistemas son más pequeños, como decía Ben, a veces no están tan conectados entre sí o están más enfocados en etapas iniciales. Y acá en México es un ecosistema en el que todavía hay muchos retos y oportunidades, sin embargo hay muchos programas que pueden acompañarlos a ustedes en el desarrollo de todo su negocio. Y para eso también me gustaría que Vicente nos contara entonces cómo es que decidiste emprender y cómo ha sido tu experiencia emprendiendo acá en México. Bueno, la verdad es que yo, a diferencia de muchos de ustedes, emprendí ya viejo, ¿no? Para el nivel de emprendedores que hay ahora en México. Yo tengo 37, creamos la empresa cuando tenía 35 y creamos la empresa por una sencilla razón. Yo tengo muchos años trabajando en turismo y sustentabilidad, cerca de 15, muchos años trabajando para organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro. Y en algún momento llegué a una reflexión interesante que es que por más que queramos a través de las organizaciones y de las fundaciones tratar de cambiar la realidad del turismo en México, si esto no viene desde el emprendimiento y no viene desde este empuje que uno le puede dar como inversionista, probablemente nos vamos a tardar muchos años en cambiarlo y no sé si vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. La verdad es que uno de los retos que tienen ustedes a la hora de emprender es precisamente conocer muy bien el segmento o el mercado o el ecosistema al cual están queriendo enfocarse. Como bien decían, hay una madurez importante en México en el tema de emprendimiento, hay fondos de inversión, hay ecosistemas emprendedores, muy concentrado también en las grandes ciudades como pasa en otros lados. Y creo que lo que nos toca a nosotros como emprendedores, lo que les toca a ustedes como emprendedores es ahora empezar a, como decimos, a hilar fino. Está la gran bola de estambre que es el emprendimiento, pero de ahí necesitamos empezar a identificar en qué sector nos queremos meter. INADEM ya identificó una serie de sectores que son las industrias del futuro, pero no necesariamente tienen que ser esas. Segundo, cómo podemos nosotros incidir en cambiar las cosas, en generar negocios o en generar ecosistemas más saludables y a partir de ahí tener un conocimiento muy claro de cómo está el ecosistema, cuáles son los principales retos, cuáles son las principales oportunidades. Y eso no sucede más que de dos cosas. Uno, estando bien informado, leyendo, estando involucrado en este tipo de
de eventos especializados del sector, y el segundo, como bien decían, conectándose con gente. Una vez que ustedes toman el liderazgo en un tema y empiezan a conectarse y empiezan a demostrar que son expertos en este tema, las cosas se van dando por añadidura. La verdad es que la experiencia de nosotros, a pesar de ser una experiencia de solamente 2 años, nos ha permitido darnos cuenta del tamaño que representa específicamente un sector que es el turismo y las oportunidades que hay en él, pero así como pasa con turismo, pues decía bien Amanda, pasa con temas de salud, pasa con temas de inclusión financiera, pasa con temas de educación, pasa con temas de cultura, pasa con temas de comunidades indígenas. Es decir, afortunadamente estamos en un país donde tenemos una gran cantidad de recursos, un patrimonio muy importante y que necesitamos potenciar. Entonces, como emprendedores, creo que nos toca y les toca también trabajar en este sentido, conocer muy bien el sistema al que se quieren involucrar y empezar a trabajar, porque aquí no hay de otra más que trabajar todos los días, levantarse temprano, hacer relaciones, leer, informarse y tratar de cambiar las cosas. Okay, sí, y hablando como de conexiones, precisamente es algo que les sirve bastante, entonces aprovechen mucho la Semana del Emprendedor, igual aquí al final del panel con quien gusten hablar. Yo creo que muchas veces tenemos una idea excelente, muy innovadora, pero de nada nos sirve si no estamos con la red de contactos que necesitamos para poderla llevar a cabo. Entonces aprovechen mucho, no tengan miedo de acercarse a hablar con las personas, de pedir una tarjeta de presentación, buscar información en internet, porque eso es lo que realmente es como la clave del éxito para que ustedes puedan hacer que su negocio se desarrolle y pueda crecer de manera más exponencial. Y hablando también de conexiones, para quien guste responder, me gustaría saber cómo ven ustedes que México se está conectando con otros países o con qué países creen que podríamos conectarnos para aprender de ellos o para compartir lo que estamos haciendo nosotros para que como ecosistemas internacionales estemos trabajando de manera más colaborativa. No sé quién guste responder. Pues para empezar, creo que hay cosas muy interesantes que están pasando aquí en México en cuanto a programas de apoyo que están buscando no solamente pipeline emprendedores aquí en México, sino que por toda la región o todo el mundo. Hay organizaciones como SeedStars que tienen una convocatoria internacional. También Bayer, la farmacéutica, tiene Grants for Apps. Es una convocatoria global. NXTP y BBVA recién hicieron cosas de toda Latinoamérica para buscar empresas de tecnología financiera. Entonces, sí creo que hay muchas empresas que quieren apoyar, o ONGs también, que quieren apoyar emprendedores y están buscando este vínculo entre varios países y viendo pues qué valor podemos agregar a un emprendedor en Colombia aquí en México. ¿Qué vínculo podemos hacer para un emprendedor mexicano en los Estados Unidos? Si bien es para ayudarles a conseguir fondeo, inversión para su empresa o recursos, canales de ventas. Creo que esto es una tendencia que de recién estamos viendo que hay muchas organizaciones que no están enfocados en un país o una región en particular, sino que toda la región, varios países o a nivel mundial también. Sí, yo quisiera dar una opinión desde el punto de vista de los corporativos o de las empresas. Normalmente las empresas están buscando resolver sus dilemas de negocio y muchos de esos dilemas de negocio están conectados con los dilemas de las comunidades donde están. Por ejemplo, para nosotros el tema de inclusión financiera también era un tema importante y se lanzó un producto que se llama Saldazo y ya llevamos más o menos unos 4 millones de personas incorporadas al sistema financiero en México que antes no tenían tarjeta. Y entonces la expectativa normal de los corporativos es que las soluciones a esos dilemas no van a estar normalmente con el vecino de enfrente, van a estar en el mundo. Y todas las compañías, no solo las mexicanas, están pensando de esta manera. Entonces, la conexión que hay para que sus modelos de negocio, sus ideas que generen hoy puedan llegar a otros países, puedan conectarse con otros ecosistemas, es súper potente. Y eso se puede dar a través de que encuentren a los aliados adecuados, como estos programas que comentaba Amanda, donde pueden darle visibilidad a su idea y los corporativos andan husmeando en todos estos programas para ver
quién está atendiendo de una forma inteligente, de una forma interesante, algún dilema de negocio que hoy tienen. Y nosotros a lo largo de estos 4 o 5 años que hemos estado en el tema, hemos estado aprendiendo a cómo poder husmear bien en esos programas y cómo poder husmear bien en los programas, en el ecosistema en general, para poder encontrar, si queremos hacer el Noxo, por ejemplo, un sistema de delivery para poder hacer entregas en los Oxxos, pues hay muchos emprendedores en México, hay emprendedores globales que están queriendo venir a México, que están con ya propuestas de solución a este tema. Y entonces, con el ecosistema es mucho más fácil resolver los dilemas que tienen los corporativos. Y quizás a través de esto pueda darse esa conexión global que queremos que tengan nuestros proyectos. Y junto con eso creo que es interesante agregar que hay empresas en otros países buscando innovaciones de México. Entonces, no solamente que las FEMSAs y otras empresas mexicanas están así con mente abierta. Hay empresas en los Estados Unidos y otros países que están buscando por todo el mundo soluciones a sus problemas. Y saben que muchas de esas soluciones pueden estar aquí en México. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis y creo que es algo muy profundo que tienen ustedes como emprendedores. Es tan importante tener una visión mucho más grande que solo su vecindad. Porque vivimos en un mundo global, la relación bilateral entre México y Estados Unidos es quizás el más importante relación bilateral en el mundo y vamos a ver mucho más integración. No vamos a construir un pared y los mexicanos no van a pagar por un pared. Eso no va a pasar. Lo que vamos a hacer es crear más empleo juntos y más inversión e interconexión. Eso es el futuro. Y ustedes como emprendedores jóvenes deben estar pensando así, porque el mundo es muy grande y ya tenemos corporaciones mexicanas que son líderes en su sector al nivel global y eso no era así hace 15 años, pero hoy es cierto. Entonces vivimos en una época muy, muy interesante y yo creo que nunca hemos visto una temporada tan interesante para ser un emprendedor. Sí, ¿querías comentar algo, Vicente? Okay, sí, porque algo muy interesante que hemos visto, por ejemplo, acá en México, es que también muchos programas que están en otros países están llegando acá. Muchos inversionistas extranjeros también están volteando a ver a México, a la región de América Latina como una gran oportunidad para invertir, para desarrollar más emprendedores. Tal es como el caso, por ejemplo, de Village Capital, Agora Partnerships, también Más Challenge. Hay muchos programas que están basados en otros países y que están comenzando programas acá en el país. Y precisamente, bueno, no sé si querías comentar algo antes de seguir con la otra. Nada más tal vez hacer una reflexión al respecto de mi sector. Yo siempre vengo como a hablar de algo muy puntual, que es a lo que me dedico pero coincido también con esta visión, que es necesario tener una visión global, ¿no? Cuando nosotros analizamos tendencias, cuando nosotros identificamos cuáles son los países que están más avanzados en estos temas, nos damos cuenta de cosas como por ejemplo Colombia, con la mitad de especies de aves que tiene la península de Yucatán, por ejemplo, han generado un programa de observación de aves impresionante. Panamá, con la mitad de las áreas protegidas que tiene México, está trabajando en programas de turismo sustentable con una política pública muy clara. Por supuesto, en temas de emprendimiento e innovación, España, Chile, en materia de turismo, de ecoturismo, están avanzados. Entonces, creo que sí coincido con esta idea de que a final de cuentas la visión que debemos tener como emprendedores es una visión que tiene que tener las antenas abiertas hacia afuera, porque afuera están pasando muchas cosas y hoy es mucho más sencillo enterarnos de lo que está pasando que a lo mejor hace 15 años o 20 años cuando empezábamos a trabajar en estos temas, ¿no? Sí, precisamente ver como ese tipo de tendencias, de problemáticas también sociales que muchas veces vemos como
por ejemplo, el acceso al agua, que cuántas personas en México no tienen acceso a luz, a una alimentación nutritiva, o sea, comenzar a ver esas problemáticas como una oportunidad de mercado creo que también es clave. Hay una gran población que está sufriendo esos retos, entonces es más bien voltearlo, ¿no? De ver cómo podemos hacer un negocio, una solución que nos pueda ayudar a nosotros no solamente a impactar socialmente esas comunidades, sino también a generar ingresos para nosotros mismos. Y bueno, eso es algo que también ven mucho los desarrolladores de capacidades como las aceleradoras, por ejemplo, en el caso de ustedes. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, ustedes que son organizaciones que están basadas en Estados Unidos, ¿cómo es que deciden comenzar a ver otros países como México, por ejemplo, para abrir operaciones acá? Entonces, en primer lugar, ¿cómo es que deciden venir a México y también cuál ha sido la experiencia trayendo sus oficinas acá a estos países emergentes? Bueno, nosotros, yo creo que cada persona pensando en crear su propia empresa, si pueden, deben tratar de tener un cofundador, un socio, alguien que puede estar a su lado en el camino. Y para mí, mi cofundador era un nicaragüense que se llama Ricardo Terán. Entonces, ahora nosotros somos en nuestra sangre una organización hecha en Nicaragua y Estados Unidos. Y eso es interesante. Y a veces tenemos conflictos culturales, ¿verdad? Pero ha sido muy padre porque entendemos la realidad de que necesitan emprendedores. Pero también entendemos la realidad que necesitan inversionistas y gobiernos y fondos internacionales. Entonces, yo creo que la razón por que nosotros estamos en Nicaragua es porque el cofundador es de Nicaragua. Esa es la razón. La razón por que estamos en México es porque México tiene una gran oportunidad ahorita. Yo en lo personal tengo una historia aquí y hay muchísimo talento en México que nosotros pensamos que podemos catalizar y ayudar a este talento. Tenemos oficinas chiquitas en otros países como Colombia y Perú. Pero yo creo que el mundo es más chiquito cada día y necesitas tener una perspectiva local, pero global al mismo tiempo. Para Village Capital, pues es otro tema. El fundador es estadounidense, tuvo experiencia laboral en India, así que empezamos en los Estados Unidos, en India. Luego había oportunidades para ayudar a emprendedores en África. Ya estamos en los Estados Unidos, India, África. Habíamos hecho un par de programas en Londres, Brasil, China, porque habían oportunidades, porque habían aliados interesados en apoyarnos y habían emprendedores ahí, entonces, ¿por qué no? Pero mientras que andábamos refinando nuestra estrategia y dónde queríamos estar, pues habían varias cosas interesantes de México. Uno, que con tantas operaciones en los Estados Unidos, muchos de nuestros emprendedores eran mexicanos o querían hacer negocio con México, querían expandir del norte hasta aquí en México. Y nosotros quisimos ayudarles con una red de contactos, con una red de inversionistas aquí. Por otro lado, pues México, para mí, y lo que hemos visto muchos en este sector, es uno de los lugares donde más está floreciendo emprendimiento en Latinoamérica, por la población, por los problemas que mencioné que existen. Mientras que hayan problemas, si bien sean estos problemas sociales que menciono de educación, de salud, o si sean problemas de conveniencia, que no sabes cómo encontrar tu pareja perfecta, pues viene Tinder. No sabes cómo agarrar un taxi, viene Uber. Donde hay problemas, hay emprendedores. Y hay muchos problemas en México que solucionar. Hay un mercado grande para que las empresas puedan expandir, para que puedan agarrar más mercado y ser rentables. Y entonces decidimos atrevernos a entrar en México. Entramos ya hace 2 años y pues
nuestra hipótesis fue correcta. Hemos encontrado muchos emprendedores interesantes, estamos muy contentos con nuestras 4 inversiones y ya estamos viendo dónde más en Latinoamérica podríamos entrar. En Colombia es como Chile, Colombia, hay muchos emprendedores interesantes, en Centroamérica también, pero hay menos ecosistema y nosotros encontramos que podemos tener más éxito donde hay otros actores que nos complementan. Nosotros podemos ayudar una cierta cantidad de emprendedores en ciertos sectores al año, pero esos emprendedores luego necesitan inversionistas de otras etapas que pueden darles su primer $1,000,000, su primer $10 millones. Necesitan otros servicios, otros clientes. Entonces buscamos lugares como México, donde sí hay otros actores complementarios para ayudarnos a emprendedores fuera de nuestras actividades. Ok, y ahorita con lo que mencionaban sobre cómo podemos empezar a ver los problemas, por ejemplo, que acá hay en México, ya como oportunidad de negocio, me gustaría para quien guste responder, que les compartieran como qué tendencias ven de oportunidades para generar un negocio, en dónde ven que vienen los mercados, en dónde la gente está más interesada en invertir también, en qué problemáticas nos podemos enfocar. Sí. Bueno, a mí me gustaría, para contestar esa pregunta un poco, no sé qué tanto tengan la sensación ustedes de que todo ya existe, y cuando piensas en una idea, te pones en Google y ya a alguien se le ocurrió, o así estás, ¿no? Y entonces nunca encuentras realmente algo que desde tu punto de vista haga diferencia. Y muchas veces pues terminas buscando una franquicia, que también es una forma de emprender, pero normalmente no estás generando valor, sino simplemente estás ayudando a otro a escalar su modelo de negocio, que también es bueno, pero es otra cosa. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos aprendido es que si los problemas o los dilemas o los retos que encontramos a nivel emprendedor los tomas como un propósito personal, encontrar una solución a X o Y problema, eso hace toda la diferencia en si tu empresa es exitosa o no. Y nosotros lo vimos en nuestro programa. Los emprendedores que tenían una conexión personal con lo que estaban haciendo terminaron siendo los más exitosos. Y los emprendedores que veían una oportunidad de negocio en las ideas que tenían, en la primera barrera, pues se echaban para atrás y normalmente no fueron exitosos. Entonces, partiendo de que busquen ustedes conectar un propósito personal a uno de los dilemas, nosotros pensamos que donde pueden explorar es en el tema de ayudar a la población a salir de la pobreza, en ayudar a la población a estar más conectada, porque esa es la tendencia global, en ayudar al sector informal a formalizarse. Hay muy pocos modelos de negocio en México que estén buscando formalizar al sector informal. Y aunque hay formas que el gobierno está intentando a través de regulaciones y demás, en un mercado eficiente debería de ser a través de los propios modelos de negocio que incentiven al sector informal a hacerse formal. Y ahí hay un montón de oportunidad. Estos sectores que identificó el INADEM también considero que son muy buenos, no son los únicos, pero céntrense sobre todo en identificar un problema que se pueda convertir en su propósito personal y sobre eso traten de construir y el camino va a ser mucho más divertido. No quiero decir que va a ser más rápido, pero sí más divertido y llenador. Sí, creo que coincido también y yo lo veo desde dos perspectivas, desde la perspectiva de identificar cuál es el problema, y para identificar cuál es el problema lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos. Desde que ustedes se levantan hasta que ustedes llegan a su casa, empiecen a fijarse todas aquellas cosas que de alguna forma les causan un conflicto en su vida diaria o en su trabajo, y todo eso es una oportunidad de negocio. En el caso, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros encontramos una oportunidad de negocio en dos vías. Una, en la revalorización de nuestro patrimonio, tanto natural como cultural a través del turismo.
y dos, en la creación de una cultura de sustentabilidad para el sector turístico que no existe como tal. Hay que trabajar todavía mucho en todos los niveles, en educación, en capacitación, en crear esta cultura. Y la segunda es entender cómo está el mercado. Hay 10,000 referencias de tendencias del mercado que ustedes pueden encontrar en internet. Y entonces empezar a hacer, les decía yo, empezar a hilar fino, a identificar cómo este problema que queremos resolver se puede vincular con una tendencia del mercado y a partir de ahí empezar a hacer negocio. Creo que temas un poco más generales en el país, coincido, combate a la pobreza, educación, acceso, revalorización de patrimonio, comunidades indígenas. Con comunidades indígenas hay un potencial importantísimo de hacer cosas, de integrarlas a la cadena de valor en diferentes aspectos, en mejorar la forma en que están haciendo productos y servicios, en preservar sus tradiciones, su lengua, sus costumbres. Entonces, creo que al final México es un país muy rico. A mí me gusta mucho un documento que es el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, que creo que da en el clavo en lo que necesitamos hacer para cambiar la situación del país. México, comparado con 141 países, es el cuarto país más importante en cuestión de recursos naturales. Tenemos una diversidad biológica impresionante. Es el lugar número 11 en recursos culturales y somos el lugar 129 en temas de sustentabilidad. ¿Qué significa? Que tenemos un montón de cosas y no estamos viendo la forma de cómo cuidarlas y cómo valorarlas. Y creo que ahí hay una oportunidad de negocio también bien importante para ustedes, para sus empresas y para sus iniciativas. Ok, bueno, yo tengo más preguntas, pero también el tiempo se nos está acabando, entonces primero me gustaría saber si tienen alguna pregunta por parte del público. ¿No? Ok, acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué oportunidades y qué dificultades encuentra el emprendedor contra el gobierno? Esa es una. Y bueno, tengo otra pregunta. Si yo quiero emprender y mi producto, mi servicio, mi empresa no es innovadora, ¿qué problemas me encuentro ante el mercado? Bueno, voy a tratar de contestarte, pero luego ustedes me ayudan porque está difícil la pregunta. Yo creo que una recomendación que no sé si coincida con todo el mundo en este foro, pero aléjense de los planes de negocio. Ahorita un cuestionamiento que tienes es, oye, no sé si mi idea es innovadora. Pues no lo vas a saber nunca si no vas y la vendes, si no vas y ves si alguien te la quiere comprar. Si ese que te la compra o no te la compra te da feedback y te dice, no es innovadora, hay uno más barato que encontré en Amazon o ya lo venden en Walmart o no sé. Entonces, ese cuestionamiento, háganselo desde el punto de vista de salgan a vender primero, salgan a compartir su idea con 1, 2, 3 personas y vean qué reacciones hay. Conforme eso lo vayan haciendo más y más y más y más, se van a dar cuenta si hay negocio o no hay negocio. Y entonces, regresando a la primera pregunta, el gobierno debe ser un habilitador y el gobierno está, creo que, tratando de ser un habilitador. Es un tejido demasiado complejo el gobierno, a veces que es difícil pues alinearte a ese tejido. Yo creo que la forma más que de combatir al gobierno es gana un mercado. Cuando tú ganes un mercado, el gobierno se va a alinear. Cuando tú ganas un mercado que no existía, el gobierno se va a alinear. Cuando tú identifiques o captures valor en un lugar donde no estaba, los mecanismos para hacer conexión con el gobierno se van a dar. El chiste es encontrar valor en el mercado. Y diría otro consejo es no pensar en el gobierno como un monstruo externo, lejano.
La verdad es que pues sí hay muchos problemas, sí hay muchas regulaciones y no siempre es fácil trabajar con el gobierno, pero si tienes una idea muy innovadora que es confuso para el gobierno, como el crowdfunding, como cryptocurrencies, Bitcoin, cosas así, conozco emprendedores en esos temas que están hablando con el gobierno para ayudarles a crear una legislación, para ayudarles a mejorar las regulaciones para la realidad hoy en día. Muchas innovaciones que ustedes van a hacer, que van a emprender, no existían cuando esas personas entraron al gobierno. Y no es siempre fácil para ellos saber, pues, ¿qué hago ahora? Porque quiero, en fin, cuidar a la gente, asegurar que todos están pagando sus impuestos, X, pero a la vez es difícil para ellos entender nuevos conceptos a veces. Entonces, es muy importante buscar un canal, tener comunicación abierta. Y como un caso de éxito, este año, una organización de emprendedores hicieron que ahora se puede crear una empresa en un día. Entonces, antes había mucho trámite, muchas firmas, y ahora es muy sencillo, se puede hacer en un día. Entonces, es decir que las cosas sí se pueden cambiar. Pues la pregunta era, ¿cuáles regulaciones existen que son difíciles? Pues muchos en todo ámbito, depende de tu empresa. Desde credit scoring, tu historial crediticia es muy difícil porque dependemos del buro de crédito. En el ámbito de salud se necesitan muchos permisos, menos que otros países, pero igual es un reto. Pero la idea en el fondo no es cuáles retos hay, sino que cuando veo que hay un reto con mi empresa, cuando ya estoy vendiendo y pues no puedo seguir vendiendo, atendiendo mi mercado, mis clientes, ir a hablar con el gobierno, busca el contacto y sé proactivo. Yo creo que Benjamin Franklin tiene un buen consejo para ti y esta situación, que es simplemente que perseverancia y energía conquista a todo. Ya. Y algo que también que me gustaría aportar a mí es, por ejemplo, por la parte de gobierno, es que también, por ejemplo, el INADEM tiene muchas convocatorias, fondos que se están ofreciendo, que sí, tal vez a lo mejor es un poco tardado el llenar las solicitudes, etcétera, pero pues son cosas que también son necesarias, ¿no? Para poder garantizar la legalidad de todas las propuestas que se están analizando, pero de que hay oportunidades las hay, es cuestión de, como dice Ben, o sea, que seas perseverante, que busques y que le inviertas el tiempo necesario para poder obtener ese tipo de apoyos. Y también por tu pregunta de la parte de si no tengo una idea innovadora, ¿cómo puedo hacer? Muchas veces no es necesario que tu producto sea totalmente nuevo, o sea, por ejemplo, Starbucks. O sea, ellos no inventaron el café, no fue como que se inventaron el café y una manera distinta de cómo hacerlo, no, o sea, ellos innovaron en su modelo de negocio, en el tipo de experiencia que están creando. Obviamente vas a Starbucks no porque el café sea el más rico del mundo, sino porque te gusta cómo te atienden, como los espacios, tienen internet. Entonces, si a veces tu idea no es totalmente nueva, pero puedes innovar en tus canales de distribución, en tu modelo financiero, en cómo estás llegando a la gente, cómo le estás, o sea, hay muchas maneras en las cuales tú puedes innovar a través de tu modelo de negocio, no solamente con el producto o la idea. Y con la segunda pregunta también una última cosa que agregar. Pues no todos tenemos el gran idea y ahí es donde es muy útil juntarse con un equipo de otros que tal vez yo en lo personal no tengo así de grandes ideas cómo solucionar los problemas del mundo. Pero encontré Village Capital, una empresa que para mí fue innovadora en su modelo de entregar inversiones, fue interesante y confiaron en mí para abrir las oficinas en México. Entonces, para mí sí es mi pequeño emprendimiento, aunque no fue mi idea. Todo es la implementación. Hay pocas ideas que sí son nuevos, innovadores, pero es cómo lo haces, cómo lo implementas, el equipo que construyes. Buenas tardes, soy Abel Rayo. Yo tengo una pregunta que hacerles, a ver qué me pueden recomendar. He pensado siempre en irme por lo de las franquicias, que
Yo sé que eso significa una seguridad mayor, dado que si pagas una franquicia, pues vas a tener que utilizar el proceso que ellos ya tienen y que ya hemos visto que está aprobado en el mercado. Sin embargo, también eso ha sido muy costoso. Ahora que estoy viendo esto, con el valor del dólar que se ha ido para arriba, pues para mí se ha vuelto inalcanzable el pago de una franquicia. Asimismo, tengo 3 o 4 ideas de negocio que no son tan innovadoras, pero que de alguna manera también tengo el expertise para desarrollar esos negocios. Tengo experiencia, o con mi familia también, tenemos ciertas experiencias para poder hacer ciertos negocios. ¿Qué me recomiendan que haga? Yo he pensado siempre en hacer el plan de negocio, pero estoy en el dilema de cuál de esas ideas será la mejor. Ese tipo de cosas son las que me tienen ahorita estancado. Gracias. Bueno, eso es algo que dijo Luis, pero en esta situación donde tienes ideas y franquicias y muchas oportunidades, y necesitas enfocar. Y obviamente puedes hacer un análisis lógico de riesgo, retorno, ver el mercado, etcétera, etcétera, tus propias habilidades, etcétera. Pero en esta situación, porque el emprendimiento es tan difícil, ¿okay? No es hermoso, pero es duro, Entonces yo escucharías a tu corazón, hombre. ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es tu pasión? Porque si realmente no tienes mucha pasión sobre la idea, cuando es difícil, es muy difícil sobrevivir. Pero cuando tienes 100% de tu alma, de tu pasión, de todo, tu esfuerzo, vas a sobrevivir. Y eso es el caso de éxito de la gran mayoría de emprendedores. Cualquier exitoso emprendedor te va a decir lo mismo. Estoy muy de acuerdo. Lo más fácil sería decirles, ya que hacen un estudio del mercado y ven todos esos datos de dónde puede ser más rentable, dónde vas a ganar más dinero. Pero en el fondo es mucho de todos los días. ¿Por qué vas a querer despertarte a trabajar? ¿Eres una persona o hasta si tienes un equipo? Tienen tiempo limitado, recursos limitados. Lo ideal es sí enfocarse. Les doy el ejemplo de Credit Like Me, una de las empresas que pasó por Village Capital, que mencioné, en que hemos invertido. El emprendedor es de Culiacán, es artista, estudió finanzas en la escuela, en donde también es financiero, y tiene muchas ideas, viene de una familia empresarial. Entonces, su primera empresa, tampoco innovador, fue de piedras decorativas, así para el jardín. Le fue todo mal, se rompió las bolsas, vendió, pero no fue la mejor idea. Aprendió, falló, como las lecciones que vienen de Fuck Up Nights, de fracasos, y siguió otra empresa. Hizo una escuela de improv comedy, de artes aquí en La Condesa. Pues sigue adelante, va bien. Y cuando estaba en la empresa, con una empresa financiera, en una época había una gran inundación en Tabasco. Y pues todos los granjeros perdieron sus vacas, sus documentos, y el gobierno quiso impulsar préstamos para esta gente. Y su financiero vino, quiso dar los préstamos, pero pues no tienen comprobantes fiscales, de dónde viven, de qué hacen. Hicieron círculos para comprobar, ya la doña Lupita, ella se llama doña Lupita, todos dicen que sí, pues sí. ¿Y vive allá? Pues sí. Y aprendió de esta experiencia, es una lección de Grameen del Oriente, pues que hay otros modelos innovadores de dar financiamiento, en este caso a pequeños agropecuarios. Y quiso expandir esta visión, no porque vio un plan de mercado, que había mucha gente que no tenía préstamos, sino que vio en su mundo día a día
Hay gente que no tiene comprobantes, no tiene historia fiscal, historia crediticia y necesitan préstamos. Entonces él puso una empresa, pero en Facebook, en que una persona puede solicitar en Facebook, en el muro, pues yo necesito un préstamo X. Y tus amigos tienen que darte like. Y cuando conseguiste una cantidad de likes, su empresa le dio préstamos. Y con el tiempo fue aprendiendo, mejorando, pues ahora sí tienen un logaritmo propio, no solamente que pones like en una página de Facebook, pero todo en eso es decir que está bien intentar algo, está bien fallar muchas veces, pero lo importante es sí enfocarte en una cosa, lo que te anima, lo que te interesa, y puedes hacer un gran negocio. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, bueno, entonces antes de finalizar el panel me gustaría que cada uno nos compartiera como alguna sugerencia muy peculiar, algo que se hayan dado cuenta ustedes que es como clave para las personas que están emprendiendo, que quieran emprender, qué recomendación o algo que quieran aportar para finalizar el panel. Vicente. Yo se los he comentado ya anteriormente, pero les recomendaría 3 cosas. La primera ya se las había comentado, abran los ojos. De verdad, muchas veces probablemente las oportunidades de negocio están afuera de nuestra casa y no nos damos cuenta. Abran los ojos, véanse como inversionistas, empiecen a identificar cuáles son estos problemas. La segunda, que es muy importante, anímense. No hay de otra, se van a caer, se van a tropezar, les va a doler hasta el alma, van a tener de repente días en los que tienen un peso y van a tener que andar viendo a quién le piden y habrá otros días mejores, pero no hay de otra, hay que estar, atreverse a estar. Y la tercera, picar piedra, sobre todo en estas iniciativas innovadoras, en estas iniciativas de resolver problemas, en estas iniciativas de emprendimiento social, no hay de otra más que picar piedra, sentarse con gobiernos, sentarse con emprendedores, sentarse con ONGs, sentarse con todo mundo, porque mucha de la labor que hacemos los que nos dedicamos al emprendimiento social, además de emprender y de querer generar un negocio, es hacer conciencia sobre lo que está pasando, porque muchas veces no tenemos los ojos suficientemente abiertos, ¿no? Entonces, vean las oportunidades, lo que decían de que hoy pueden crear una empresa en 24 horas es algo que ya nos hubiera gustado a nosotros en nuestros tiempos tenerlo. Hay muchas oportunidades, pero sí es un trabajo que hay que estar y estar y estar y estar. Y coincido, si hacen algo que los apasiona, si hacen algo que les gusta, es mucho más fácil, e incluso esas caídas y esas derrotas saben mejor que si es algo que en lo que no creemos, ¿no? Bueno, y un último mensaje que les quiero dejar es, hagan las cosas al revés. Y lo que quiero decir es, en vez de invertir mucho tiempo buscando la idea de negocio que quieren, inviertan tiempo conociéndose a ustedes. Sepan para qué son los más fregones y sepan para qué son los más maletas. Y en función de conocerse, busquen qué idea podría hacer que su propósito personal se haga realidad. Y haciendo eso al revés, yo creo que van a encontrar cosas que los van a encontrar mejores oportunidades. Mi consejo es que viven la vida que quieren, no lo que les toca. Si ustedes no son proactivos, si no toman decisiones en que yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser el director de un banco, yo quiero hacer algo, pues el camino te va a llevar y puede ser que resulta algo increíble, buenísimo, y puede ser que en 5 o 10 años aún no están satisfechos con sus vidas. Entonces, que tomen el tiempo de pensar, no tienen que decidir hoy mismo qué quieren hacer, pero que sí enfoquen en cuáles son sus pasiones y que tomen la decisión de qué quiero lograr, qué metas tengo. Muy buenos consejos aquí. Yo tengo una pregunta. Levanta la mano si han escuchado de las metas globales o las metas sostenibles de las Naciones Unidas. Hay 7. Levanta la mano, sí, ok.
Uno, dos, ok, unos. Mira, son nuevos, pero hay 7 metas al nivel global. Y es el primer punto en la historia del mundo de los gobiernos, 193 gobiernos del mundo han firmado o están en un proceso de firmar un acuerdo de que estas 7 metas hay que cumplir estas metas en los próximos 15 años para que el planeta pueda ser sostenible y un planeta en donde queremos vivir. Y las metas son como no hambre, igualdad entre mujeres y hombres, no pobreza, etc. Y les pido que si crean una empresa, que su empresa cumple con uno de los 7 que está ayudando a mejorar el mundo dentro de este nuevo contexto de 7 metas globales. Y el gobierno de México tiene su plan y está intentando hacer su contribución. Y ustedes pueden contribuir a su comunidad, su país y el planeta si la empresa que levantan realmente está resolviendo problemas reales en el mundo, porque el mundo necesita emprendedores como ustedes ahora. Sí, y para finalizar, yo también tengo, bueno, primero una sugerencia muy peculiar. Para los que quieran emprender, algo de lo que tal vez no hablamos mucho en el panel es del reto de cómo atraer inversión para mi negocio. De que sí hablaban algunos que a veces el inversionista dice que no hay proyectos suficientes o en el nivel en el que ellos necesitan que estén para poder invertir o para poder arriesgarse. Y por el otro lado el emprendedor dice que tampoco hay capital suficiente o que no hay dinero que puedan recibir ellos para su proyecto. Entonces está esa incongruencia de que por los dos lados dicen que hay retos. Entonces, algo en lo que se fijan mucho los inversionistas es no solamente en la idea. El inversionista invierte más en la persona, en el equipo. Entonces, porque ustedes pueden decir el día de hoy, por ejemplo, en el ejemplo que decía Amanda sobre Credit Like Me, que él empezó primero, por ejemplo, dándole like en Facebook y después su empresa fue cambiando completamente. Entonces, una idea en un año, en 6 meses puede cambiar completamente, pero la persona sigue siendo la misma y el equipo. Entonces, enfóquense mucho en eso, en prepararse mucho ustedes, en buscar a personas estratégicas para su negocio. A lo mejor ustedes son muy buenos innovando o desarrollando el producto, pero a lo mejor les falta alguien en mercadotecnia o alguien que les lleve la contabilidad. Entonces, sean muy claros, conózcanse bien ustedes mismos para que sepan cómo formar a sus equipos y de esa manera poder atraer inversión de una manera mucho más fácil. Y mi otra sugerencia es que sí, como ya han dicho aquí en el panel, que tengan muy claro qué quieren lograr en sus vidas, que se fijen mucho en qué les hace felices, porque eso es en lo que ustedes van a echarle más ganas y van a ser más perseverantes y no les va a pesar de pasar días sin dormir tal vez, porque es algo que les apasiona y que les hace felices. Entonces, tengan muy claro eso y a veces sí no van a estar haciendo tal vez lo que les apasiona al 100%, pero entonces busquen de qué manera pueden disfrutar esa cosa que estén haciendo, ya sea emprender o a lo mejor no para todos el camino es emprender. Ahora no sé si les ha tocado escuchar hablar sobre el tema de intraemprendimiento. O sea, ustedes si están trabajando dentro de un corporativo como FEMSA, por ejemplo, dentro de una empresa como Sustentur, o sea, vean cómo pueden innovar, cómo pueden generar proyectos nuevos dentro de las mismas empresas y convertirse en emprendedores también dentro de otro corporativo, de otra empresa, no necesariamente ustedes siendo el director de ese emprendimiento. Entonces, esas 2 sugerencias también les dejo yo. Les agradezco mucho por su tiempo el día de hoy, por su interés en este panel y también a los panelistas de lujo que algunos tuvieron que viajar para estar el día de hoy aquí con ustedes y esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes, que se lleven mucha información, a lo mejor fueron muchas palabras nuevas u organizaciones nuevas que no habían escuchado, pero investiguen, infórmense y también los que gusten pasar aquí ahorita al final, acérquense a platicar con ellos para que les resuelvan más dudas o para que les den sus datos de contacto. Así que muchísimas gracias y que sigan disfrutando la Semana del Emprendedor.